La paz de Jehová, Dios Todopoderoso, sea con ustedes. Espero que estén pasando un tiempo bendecido acá en Alemania. Estamos, como quien dice, ya entrando en la primavera y eso nos alegra el corazón. Aquí estoy nuevamente para compartirles un estudio de la palabra de Dios. Desde hace un par de semanas me he sentido inspirado con una serie que se llama No le den lugar al diablo, y hay 2 mensajes que ya están en el canal, pero quiero añadir el estudio introductorio de esta serie y quiero que me acompañen acá. Agradezco desde ya a todos los que se han inscrito en el canal. La comunidad sigue creciendo, y a todos los que le dan su like acá, mucha gratitud de nuestra parte. Dentro de poco estaré dándole una novedad, una noticia, algo que se está cocinando, está a punto de salir del horno y quiero compartirlo con todos ustedes. Pues bien, vamos a adentrarnos en este estudio. No le deis lugar al diablo. Básicamente, con este estudio quiero resaltar la importancia del dominio propio, y en lo que vamos avanzando usted se va a ir dando cuenta el por qué. Nuestro pasaje principal está en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32, el cual vamos a comenzar leyendo. Acá leo de la Nueva Versión Internacional. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Revisando las declaraciones del apóstol Pablo con referencia a Satanás, también conocido como el diablo, podemos notar claramente que difieren del pensamiento general del cristianismo, al menos de los últimos siglos. Este pasaje, al cual le vamos a dedicar acá tiempo ahora, es un ejemplo de lo que acabo de plantear. Por ejemplo, Pablo escribió acá en el versículos 26 y 27: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo, ni den lugar al diablo, tiene otras traducciones. La palabra griega que se usa ahí es la palabra didomi, significa conceder, dejar, dar lugar o permitir. Nótese que es el ser humano quien le entrega al diablo la posibilidad de influenciar su vida. Pablo dice: no le den, a los receptores de su carta, no le den lugar al diablo. ¿Cómo es que nosotros le damos lugar al diablo? Cuando no tenemos nuestro carácter bajo control, cuando nos falta el dominio propio, de modo que nuestra conducta queda bajo la influencia, es decir, a merced de las maquinaciones del diablo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, versículo del 5 al 11, donde Pablo pone otro ejemplo de cómo se le da lugar al diablo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, no ignoramos sus maquinaciones. Vean que acá en el contexto, las personas que no estaban dispuestas a perdonar a aquel que había causado la tristeza, si no se decidían por perdonar, por extenderle el perdón
al ofensor, Satanás aprovecharía la oportunidad para hacerle daño a toda la comunidad. Entonces estaba en el corazón de aquella comunidad en Corinto de perdonar al que les había ofendido, cerrándole así la puerta al diablo. A pesar de todas las experiencias que podemos leer del apóstol Pablo, que sabemos que la mayoría de los escritos del Nuevo Pacto salieron de su pluma, interesantemente no leemos que andaba reprendiendo o atando al diablo. Acá en el canal hay un estudio, creo que es dentro de la serie de las parábolas del reino, donde explico un poco más en detalles el término de atar y desatar en el contexto en que Jesús lo enseñó. Y tenemos acá en los escritos de Pablo que él no ha encontrado todavía de reprender al diablo o atando al diablo. Son términos muy comunes en el cristianismo de hoy. En lo que a esta batalla respecta, Pablo escribió lo siguiente. Escribió cosas como estar firmes ante las acechanzas del diablo, en Efesios 6:11. Para no caer en lazo o trampa del diablo, en 1 Timoteo 3:7, 2 Timoteo 2:25-26. Estar atentos para que Satanás no gane ventaja, es decir, no se aproveche de nosotros, el contexto que acabamos de leer acá. Satanás nos estorbó, escribiéndole a los tesalonicenses. Incluso que él entregaba gente a Satanás para así conseguir algún propósito salvífico en las personas. Vamos a leer primero estos dos pasajes en 1 Corintios 5, del 1 al 5 y 1 Timoteo 1, 18 al 20, y después le quiero comentar algo que es importante para entender lo que Pablo está hablando cada vez que él se refería al diablo. Este caso acá de 1 Corintios 5 es probablemente, casi con toda seguridad, la misma persona de la que leímos en la segunda carta a los Corintios que había causado agravio a los hermanos y a cual Pablo decía que había que perdonar. Dice acá, a partir del versículo 1, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que, propósito, a fin de que, ¿cuál es el fin? Que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vea que Pablo, aplicando acá la disciplina con su autoridad apostólica, dice, entréguenle a ese hombre que está cometiendo ese tipo de pecado, entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás destruya su naturaleza humana pecaminosa, que es la que está causando toda esta inmoralidad, de modo que así su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vamos a ver el segundo ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál fue el propósito donde Pablo entrega a Satanás, independientemente de lo que esto pueda significar? Pero dice, los he entregado a Satanás. ¿Cuál es el propósito? Para que aprendan a no blasfemar. Es importante que entendamos que cuando Pablo escribió acerca de Satanás, del diablo, su concepto era el concepto proveniente de su trasfondo judío, de su cultura judía del periodo del Segundo Templo. Pablo no habló en términos de Satanás como los pensamos nosotros hoy en nuestro cristianismo occidental. Acá en el canal hay una serie que se llama Satanás, el sistema que se opone, o qué dice la Biblia acerca de Satanás. No recuerdo exactamente el nombre, te voy a poner acá en la descripción el link para que puedas observar la serie. Son aproximadamente unos 9 capítulos, donde ahí, basado precisamente en las escrituras y en el trasfondo de las escrituras, el trasfondo hebreo, podamos estudiar allí juntos
acerca de qué dice la Biblia del diablo, qué dice la Biblia de Satanás. Y desde esta perspectiva Pablo escribió pensando, entendiendo el concepto de lo que Satanás significaba, que dice, entréguenlo a Satanás, o yo los he entregado a Satanás. Satanás nos estorbó, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Eso es lo que tenía Pablo en mente. Esto es importante para que podamos entender bien sus palabras. Seguimos estudiando. Para comprender la declaración del apóstol Pablo de no den lugar al diablo, hemos de incluir todo el contexto de nuestro estudio. Recuerde que cuando la Biblia se escribió, tanto el Antiguo como el Nuevo Pacto, no tenía ni capítulos ni versículos. Esas divisiones son posteriores. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, en el contexto inmediato que nosotros leímos a partir del versículo 22, es importante, si usted quiere profundizar en esto, que lea al menos el capítulo 4 entero. Pero vamos a hablar del contexto inmediato. En el contexto inmediato, Pablo habla de las diferencias entre el viejo y el nuevo hombre. Él instruye que nos quitemos la vieja naturaleza como quien se despoja de un ropaje que le cubre, pero que ya no es conveniente. Y la razón es su naturaleza, es decir, la naturaleza del viejo hombre. Él lo describe como corrompido a causa de sus deseos engañosos. El viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, es una naturaleza corrupta. Dichos deseos de ese viejo hombre proceden de su interior y no del exterior. Lo que nos llega del exterior son las tentaciones para satisfacer esos malos deseos que están en nuestro interior. Y son estos malos deseos los que nos hacen vulnerables ante las trampas, las maquinaciones, las tentaciones que Satanás nos somete. Por el contrario, Pablo dice que debemos vivir en la nueva naturaleza como quien se pone un ropaje que le cubre adecuadamente. El nuevo hombre, a diferencia del antiguo, fue creado a imagen de Dios. Y se comprueba esta imagen en nosotros cuando vivimos con tres características sumamente importantes: justicia, santidad y verdad. Cuando nosotros manifestamos estas tres cosas que vienen de lo invisible, cuando las afirmamos en nuestros corazones y las vivimos conforme a la norma, entonces las personas pueden observar en nosotros que hemos nacido de nuevo a imagen de Dios nuestro Creador. Ahora, todos sabemos que el viejo hombre y el nuevo hombre se oponen entre sí. La carne se opone al espíritu, como describe Pablo también escribiendo los Gálatas en el capítulo 5. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, de modo que nosotros no podemos hacer lo que queremos. O vivimos satisfaciendo los deseos de la carne o vivimos satisfaciendo los deseos del espíritu. Por eso el enfoque de este estudio es en resaltar lo importante que es el dominio propio mientras luchamos, mientras batallamos la pelea de la fe hasta el final, enfrentándonos a un enemigo, a un oponente. La ropa que nos ponemos, siguiendo el ejemplo de Pablo, es visible para todos los que nos rodean. La gente no logra ver lo que hay en nuestro interior, sino lo que está en nuestro exterior. Así, la naturaleza en favor de la cual nos decidimos para satisfacer sus deseos es lo que la gente ve de nosotros. Si decidimos satisfacer los deseos de nuestra naturaleza carnal, pues la gente nos verá viviendo como carnales. Si decidimos satisfacer los deseos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, pues la gente verá que somos gente que basa su vida en la justicia, en la santidad y la verdad, y reconocerán que somos hijos de Jehová Dios Altísimo y discípulos de Yeshua Mashiach Jesucristo nuestro Señor. En este caso, la lucha que hay entre el viejo hombre y el nuevo hombre, la manera de pensar es determinante. Por eso en el versículo intermedio, entre el consejo de quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo, Pablo dice, ser renovados en la actitud de su mente. Literalmente la frase sería algo como renovados en el espíritu de vuestra mente. Espíritu aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere a la manera de percibir, analizar y decidir sobre las cosas, lo que incluye la intención con lo que hacemos algo. Esto es aquí el significado de espíritu. Por lo tanto, si la renovación de la mente no tiene lugar en nosotros, entonces el viejo hombre, que es el natural, es el que vino primero, es al cual estamos acostumbrados, siempre saldrá a relucir. Y el nuevo no se manifestará en nosotros. El ser humano vive como piensa.
Y por eso es de suma importancia que entendamos que nuestra manera de pensar debe ser transformada para que sea alineada con la voluntad de Dios. Aquí hay otro detalle importante que no quiero dejar escapar, y es que el verbo renovaos en el griego está expresado en forma pasiva. ¿Qué significa esto? Que se debería traducir como déjense renovar el espíritu de vuestra mente. Y esto destaca que es algo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias capacidades, sino que lo importante, lo decisivo para nosotros es la disposición de nuestro corazón para dejarnos renovar en el espíritu de nuestra mente por el Espíritu de Dios y por su palabra. Es decir, déjense renovar, es Dios el que renueva, pero nosotros tenemos una participación activa en este proceso de renovación, permitiendo, siguiendo los impulsos del Espíritu de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. De esa manera Dios renueva nuestra manera de pensar. Es un concepto que Pablo habló mucho de eso. Por ejemplo, escribiendo a los Romanos, el capítulo 12, versículo 2, él les dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, es decir, de esta manera, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Vea que sin la renovación de la mente no podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. El entendimiento y la aplicación de estos principios que estamos estudiando en esta serie de No den lugar al diablo, principios que estamos sacando de la Escritura, será lo que determine si le damos espacio o no al diablo para que opere en nuestras vidas. Por eso debemos aprender a protegernos. Escribiendo a los Corintios en el capítulo 9, Pablo también dice: yo no golpeo como quien golpea al aire, sino yo golpeo mi cuerpo para no ser desaprobado. Eso no significa que se golpeaba, sino que ponía su naturaleza humana bajo control. Lo sometía a la obediencia, a la palabra de Dios revelada por Jesucristo. Y esa es la manera inteligente de pelear contra las acechanzas del diablo. Pues bien, Pablo hace referencia en el contexto de Efesios 4 a una lista de ejemplos contrastados desde el versículo 25 hasta el versículo 31. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo en los otros dos estudios que están ya acá en el canal. Hay otros dos ejemplos más, y así seguiremos, si Dios nos lo permite, hasta llegar a los ejemplos que están en el versículo 31. Y ahí podemos identificar que son diferencias entre la conducta del viejo hombre y del nuevo hombre. Recuerde que en este proceso la renovación de la manera de pensar es determinante para poder aplicar esto. El principio de hoy es evitando la mentira. Él escribió en el versículo 25: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. La palabra griega para mentira, la palabra pseudos, significa lo que no es verdadero, la falsedad, la mentira, el mentiroso. Por ejemplo, el falso profeta es un pseudo profeta. El falso apóstol es un pseudo apóstol. El término pseudo, que incluso trascendió a los idiomas actuales, proviene de esta palabra griega, que significa lo que no es verdadero, lo que es falso. La mentira no es solamente lo contrario a la verdad, sino que la mentira también puede incluir la carencia de la realidad. ¿Qué significa esto? Cuando mentimos, no solamente contradecimos algo que no es verdadero, que no es, no, esto fue lo que pasó, y no dice, no, mentira, no pasó eso. Y sí pasó, pero nosotros estamos mintiendo, sino que también podemos testificar o comentar sobre algo o sobre alguien de algo que nunca existió. En ese caso, la mentira sería hablar de algo que no existió. Por eso la mentira tiene estas dos áreas, digamos, de manera central. Contradecir lo que sucedió verdaderamente y decir algo que sucedió que no sucedió. ¿Cuál es el mayor problema con la mentira? ¿Por qué la mentira es una puerta abierta al diablo? ¿Por qué el diablo está a la expectativa de la mentira de los seres humanos? Porque Jehová, nuestro Dios, aborrece la mentira. Lo podemos demostrar leyendo Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 18. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre hermanos. Jehová aborrece, odia estas 7 cosas. Y dentro de estas 7 cosas, mire cuántas tienen que ver con la mentira. 1. La lengua mentirosa. El testigo falso que habla mentira. Y el que provoca discordia entre hermanos. Jehová aborrece la mentira. Siendo conocedor de esto, el diablo y sus secuaces
están al acecho para usar cada ocasión en que nuestro comportamiento contenga falsedad, mentira, hipocresía, falso testimonio, para usarlo legalmente en nuestra contra. ¿Por qué legalmente? Porque Él sabe que Dios aborrece la mentira. Por lo tanto, el que practica la mentira merece corrección de parte de Dios. Merece castigo de parte de Dios. Merece disciplina de parte de Dios. Y el diablo está buscando esa ocasión, como Pedro lo describió, como león rugiente buscando la expectativa a quien devorar. Buscando que nosotros actuemos, que nos movamos en mentira y en falsedad para enseguida provocar y multiplicar el mal, el cual nosotros le acabamos de abrir la puerta. ¿De dónde salen las mentiras? Debemos de preguntarnos. Porque si debemos protegernos de la mentira, tenemos que saber de dónde sale la mentira. Nuestro Señor y Mesías nos enseñó en Mateo 15, de 17 al 20, cuál es la fuente de donde salen las mentiras. Vamos a leer de 16 al 20. También ustedes son todavía tan torpes, les dijo Jesús, hablando con sus discípulos. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. ¿De dónde salen las mentiras, las calumnias, los falsos testimonios? Del corazón del hombre. Por lo tanto, si queremos cerrar esta puerta al diablo, no debemos estar reprendiendo para afuera. No debemos estar echando fuera al diablo. Debemos practicar el dominio propio. Debemos eliminar la mentira. Dice Pablo, desechando la mentira. Hable cada uno la verdad con su prójimo. Esta es la manera adecuada de pelear contra las acechanzas del diablo. Descubrimos que el abandonar todo tipo de falsedad es muy importante para no concederle espacio al diablo. Esto no nos protegerá solamente a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. Hay quienes desechan, es decir, deciden no prestarle atención a la Torá, a la ley o la instrucción que Jehová le entregó a su pueblo por mediación de su siervo Moisés. Sin embargo, en la Torá, allí encontramos mandamientos que claramente nos protegen nuestra conducta de las influencias del diablo. Y uno de los ejemplos es la mentira. Y usted va a notar mientras avanzamos en este estudio que de todas las actitudes que Pablo dice que hay que abandonar, que hay que dejar, que hay que eliminar, todas son con referencia a lo que la Torá dice que es bueno o que es malo. Hablando en caso de la mentira, en Éxodo 20:16, en la lista de lo que conocemos como los 10 mandamientos, dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. Si nosotros obedecemos ese mandamiento fielmente, seremos protegidos del diablo. ¿Qué pasa cuando no lo obedecemos? Hace ya tiempo leí la siguiente historia y la quiero compartir con ustedes porque ilustra muy bien las cosas que el diablo hace y qué es lo que sucede cuando nosotros practicamos el engaño y sobre todo específicamente acá en esta historia, cuando damos falso testimonio, cuando levantamos calumnias de los demás. Un rabino fue calumniado y difamado públicamente por un hombre enojado, quien luego se arrepintió y le pidió perdón. El rabino le dijo: no es suficiente solo pedir perdón, debes hacer penitencia. Y antes de juzgar la historia, escúchela hasta el final. Ve y desarma una almohada de plumas y pon una pluma en la entrada de cada casa donde ha esparcido mentiras. Luego de una semana, ven a verme para el resto de tu penitencia. Después de una semana, el hombre volvió alegremente siguiendo la instrucción dada. Rabino, he hecho lo que me pidió hacer, ¿ya me puedes perdonar? Aún no, respondió el rabino. Debes completar el resto de tu penitencia. Ve a cada casa donde pusiste una pluma y colecciona todas las plumas que dejaste y ponlos otra vez en la almohada. El hombre se sorprendió. Pero rabino, eso es imposible. Seguramente el viento ha dispersado las plumas por todo el pueblo y quién sabe por dónde más. Sería imposible juntarlos todos. Sí, contestó el rabino. Y ahora entiendes el daño que me has causado con tus rumores. Han sido dispersos y el daño es irreversible. Al juzgar por esta historia, este hombre había hablado con mucha gente, por eso se asustó. Digo, es imposible recuperar todo eso. Pero ilustra a la perfección lo que sucede cuando nosotros damos falso testimonio de las personas. Yo he sido objeto en años anteriores de falsos testimonios y el daño es irreversible.
Lo que quiero darle a demostrar con esto, con este pequeño testimonio y con esta ilustración es que siempre que tú y yo nos decidamos por la mentira, por la falsedad, por el testimonio errado, por las calumnias, el diablo va a usar la oportunidad para hacer daño, para multiplicar ese mal. Él va a usar cada puerta que le abramos, la va a usar al máximo. Y tú y yo somos responsables de no darle lugar al diablo. Pablo dice que no solamente hay que dejar de mentir, sino que para evitar darle cabida al diablo no es suficiente dejar de mentir, de hecho, sino que es necesario completar un proceso de sustitución. En este caso, debemos comenzar a hablar la verdad con o la verdad de nuestros prójimos. Si no completamos este proceso, dejar de mentir para hablar la verdad en su lugar. Y en los otros dos ejemplos que ya están acá en el canal, verán que es el mismo patrón que Pablo sigue desde el versículo 25 hasta el versículo 31 de Efesios 4, el proceso de sustitución, dejar de hacer algo, pero en su lugar comenzar a hacer lo contrario, dejar de hacer algo que es malo, pero en su lugar empezar a hacer lo que es bueno en contraste a esa maldad específica. Por eso un proceso de sustitución. Si no completamos este proceso de sustitución, la mentira seguirá siendo una puerta de escape. Es a lo que estábamos acostumbrados. Es la salida que encontramos. Es eso que se conoce como la mentira piadosa. Especialmente en situaciones donde nos encontremos en aprieto. Por lo tanto, si no sustituimos la mentira por hablar la verdad, lo único que nuestro oponente, lo único que el diablo, Satanás, necesitaría es precisamente involucrarnos en una situación complicada. Y la mentira será una salida para nosotros. Veamos el siguiente ejemplo bíblico en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, donde hay un caso que nos muestra cómo Satanás actúa en estos casos. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Amados, tenemos que aceptar que si eso sucediera en una iglesia hoy, el pánico sería grande. Y no a menos de uno lo llamarían de falso apóstol, de brujero, santero, como quiera que sea. Sin embargo, es una historia bíblica. ¿Qué es lo que vamos a aprender acá? Un hombre llamado Ananías, en complicidad con su esposa Zafira, decidió mentir en lo referente a la venta de una propiedad. Fíjense que no era un asunto directamente espiritual que tenía que ver con la iglesia, ni era robar el dinero del tesoro de la iglesia, ni de la ofrenda de los pobres, ni de la ofrenda dedicada a Jehová. No. Era su propia casa que decidieron vender porque hubo un impulso del Espíritu de Dios en aquella primera comunidad mesiánica donde las personas vendían todo lo que tenían y en la suma, está en el capítulo anterior, el capítulo 4, por eso el contexto es importante, ponían a disposición de los apóstoles el dinero de las ventas de sus cosas, una ofrenda voluntaria. Sin embargo, Ananías y Zafira decidieron mentir. Entonces el apóstol Pedro, quien estaba lleno del Espíritu Santo, pudo discernir por revelación que ellos venían con engaño. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? La palabra mentir es la misma palabra pseudos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Quien mintió y quien sustrajo dinero del precio de la venta de su campo fue Ananías, no fue el diablo. Lo que hizo Satanás fue llenar su corazón. Luego su esposa Zafira, porque estaba en común acuerdo con su esposo, hizo lo mismo.
La obra de Satanás fue influenciarlos para que ellos cedieran ante un deseo que ya había en sus corazones. ¿Cuál era el deseo? Probablemente el no quedarse sin dinero para no tener que vivir completamente por la fe, sino tener ahí su resguardo, pero al mismo tiempo aparentar que lo sacrificaban todo para la obra del Señor, al igual que los demás hermanos. Hipocresía, apariencia, mentira, falsedad. Satanás llenó ese deseo en sus corazones. Es a lo que Pedro le llama: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu del Señor? Es esa puerta de falsedad que estaba abierta de par en par en sus corazones la que el diablo aprovechó, y la aprovechó a la perfección. Ellos no estaban poseídos por el diablo. El texto no enseña que Ananías o Zafira estaban poseídos por el diablo, sino actuaron en cabalidad. Ellos fueron influenciados por el diablo para que se afirmaran en ese mal deseo de mentira, de falsedad en sus corazones. Por eso Pablo nos enseña: no basta con desechar la mentira. Tenemos que ser transformados de forma tal que la verdad sea algo que nos identifique como hijos del Dios verdadero. No quiero que me malinterpreten, por favor. Yo no estoy negando la existencia del diablo. La Escritura habla de Satanás. Yo lo que les estoy compartiendo es la manera que he aprendido de cómo enfrentarnos a él de manera sabia, porque todo acá depende del dominio que tengamos de nosotros mismos. Si nosotros tenemos nuestro corazón y nuestros pensamientos bajo control, el diablo no tiene chance. Es lo que Santiago dice: someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pedro también lo confirma. Esta es la manera inteligente. Muchas veces nos hallamos reprendiendo a Satanás, dándolo. Y esa no es la manera efectiva. Yo no estoy negando su existencia, repito. Yo lo que les estoy diciendo es que debemos resistirlo de manera efectiva. Y este pasaje de Efesios 4 nos ofrece varios ejemplos sabios, importantes, poderosos, que afectan nuestra conducta, o al menos deben hacerlo, de manera que no le abramos las puertas al diablo. Como siempre, si esto te bendice, un like nos bendecirá a nosotros, y lo más importante, comparte este estudio con los que conoces, comparte con los que tú quieres que reciban la bendición que tú has recibido. Esa es la mejor manera que tienes para bendecirnos. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, fije en ti su mirada para hacerte bien, y ponga en ti su shalom, su paz. Y por eso entiendo como Pablo oraba por los filipenses, pidiendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua Mashiach, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Nos vemos en la próxima.